Muy buenos días, queridos amigos. Es un gusto para mí volver a estar con ustedes y para compartir un tema más de este módulo 3. Para los que no me conozcan, mi nombre es José Rosario González. Este es mi 6º año con Factor Hombre y en realidad estoy muy contento de poder participar en este apostolado. Yo confío en que pues todos ustedes y sus familias estén gozando de cabal salud, sobre todo en este tiempo difícil de la pandemia. Pero pues vamos a pedirle a Dios que pronto pase esta situación y que todas aquellas personas que están enfermas, pues Dios les conceda su salud y su pronto restablecimiento. Y pues todas aquellas personas que desafortunadamente han perdido la vida por esta situación, pues Dios las tenga gozando de su santo reino y a sus familiares los llene de fortaleza y resignación para poder sobrellevar esa pérdida. Pues bien, queridos amigos, pues quisiera iniciar esta plática con haciéndoles unas preguntas. ¿Saben ustedes que todos tenemos enemigos? ¿Los identificamos bien? ¿Sabemos cómo nos pueden dañar? ¿Sabemos cómo defendernos de ellos? Muy pocos saben luchar como se debe y muy pocos entienden contra quién estamos luchando. Los enemigos del hombre. El día de hoy iniciamos una serie de 3 talleres en donde vamos a hablar de los enemigos del hombre. Los enemigos del hombre son 3: el demonio, el mundo y la carne. Y es importante que los conozcamos, que sepamos cómo actúa cada uno de ellos en nosotros y sobre todo, cómo podemos defendernos de sus ataques en cualquier área que nosotros nos movamos, sea la familia, el hogar, el trabajo, la sociedad. Nos vamos a encontrar con estos 3 enemigos. Ellos forman una triada del mal y realmente cuando nos atacan, normalmente nos atacan los 3, trabajando entre ellos o cuando menos 2 de ellos. ¿Cuáles son los daños que nos causan estos enemigos al hombre? Pues miren, empezamos por las familias desunidas, los matrimonios deshechos, la violencia familiar, la violencia social, el aborto, las adicciones en todas las formas que nosotros conocemos, la depresión, el suicidio y la corrupción. Podemos decir que en la actualidad estos 3 enemigos están destruyendo a las familias, están deformando los valores básicos de la sociedad, como son el respeto a la vida, el respeto a las personas, y haciendo que el hombre se vea inmerso en una lucha desenfrenada por busca de la felicidad, pero a través del poder, a través del dinero, a través de la fama, a través de la satisfacción personal. Pero lo más triste de todo, queridos amigos, es que el hombre se está alejando cada vez más de Dios y esto lo hace más inhumano. El día de hoy le toca el turno al enemigo que le llamamos la carne. Pero para hablar de este enemigo tenemos que explicar primero lo que no es, para que lo entendamos bien. La carne no es este delicioso platillo, estos trozos de carne, que aunque son un alimento, si nos descuidamos,
Esto pueden representar un riesgo para nuestra salud. Entonces, ¿qué es la carne? El Papa Francisco, en una de sus homilías de una misa celebrada en la capilla de Santa Marta, nos decía lo siguiente: hay en nosotros dos espíritus, dos modos de pensar, de sentir, de actuar, aquel que nos lleva al Espíritu de Dios y el que nos lleva al espíritu del mundo. Nuestro corazón es como un campo de batalla, un campo de guerra donde luchan estos dos espíritus. Podemos ver en esta imagen, pues aparece de una manera muy chistosa y simbólica, precisamente estos dos espíritus que están tratando de llevar nuestra atención y que sobre todo jalarnos precisamente, como decía el Papa, hacia Dios o hacia el mundo. San Pablo, en su carta a los Gálatas, nos dice que los deseos de la carne están contra el espíritu y los deseos del espíritu están contra la carne. Los dos se oponen uno a otro y de suerte que no nos dejan hacer lo que nosotros queremos. Aquí vemos cómo San Pablo, pues lo que nos trata de decir es que hay una lucha entre estos dos espíritus, entre la carne y nuestro espíritu, y que se oponen uno a otro, y que eso de alguna u otra manera va a afectar nuestro comportamiento. También San Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 7, versículos del 18 al 20, nos comenta esta reflexión que él saca. Puedo querer el bien, pero no realizarlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Por lo tanto, si hago lo que no quiero, no soy yo quien está haciendo el mal, sino el pecado que está dentro de mí. Aquí San Pablo nos dice tres cosas importantes, fíjense. La primera de ellas es que hay una crisis y un debate dentro de nosotros que nos impide hacer el bien de una manera firme y decidida. Pero que no somos nosotros los que directamente estamos generando esa crisis o ese problema, sino que hay una parte de pecado que está dentro de nosotros y es la que está generando ese problema. También, más adelante, en la misma carta, San Pablo nos dice: descubro entonces esta realidad, que queriendo hacer el bien, se me pone delante de mí el mal. Y veo que en mis miembros, o sea, en mi cuerpo, hay otra ley que está en guerra con la ley de mi mente y que me entrega como preso a la ley del pecado inscrita en mis miembros o en mi cuerpo. Entonces, otra vez, San Pablo nos habla de ese conflicto interior que sucede en nosotros, que queremos hacer el bien y terminamos haciendo el mal. Y muchas veces somos conscientes de ello y esto quizás nos provoque desconcierto o desánimo. Pero lo peor de todo es que ni cuenta nos demos y que pase desapercibido esta situación. Otro punto importante, pues que San Pablo nos aclara que no somos nosotros, ¿sí? Que tenemos algo aquí. Entonces, el mal que está en nosotros está en guerra contra esa ley natural que Dios ha puesto en nuestro corazón y que si nosotros no actuamos, que no estamos al pendiente, ese pecado
ese espíritu que está entre nosotros, pues nos puede llevar prisioneros al pecado. El Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de una situación llamada concupiscencia. Y esto nos dice que es toda forma de deseo humano que está en contra de la razón y que desordena las facultades morales del hombre y lo inclina a cometer pecados. Entonces, hay un deseo de nosotros, hay un deseo interno de nosotros que nos lleva a cometer pecados. Y a eso se le llama precisamente la concupiscencia. También el mismo catecismo nos dice que nosotros como seres humanos estamos formados por espíritu y por cuerpo. Y por lo tanto hay una cierta tensión y lucha entre el espíritu y la carne. Nos vuelve a confirmar lo que ya San Pablo y lo que el Papa nos decían, que existe una lucha interior en nosotros entre el espíritu del bien y el espíritu del mal. En resumen, en base a todo lo que hemos comentado hasta ahorita, ¿qué es la carne? Pues la carne podemos definir que es el espíritu del mal que habita en nosotros y que nos incita al pecado. Es la debilidad o inclinación que tenemos hacia el pecado. Son nuestros deseos, sentimientos y actitudes que nos llevan al pecado. ¿Qué más necesitamos saber del enemigo de la carne? No podemos eliminarlo, pero sí podemos dominarlo y mantenerlo bajo control. No podemos eliminarlo porque forma parte de nuestra naturaleza humana. Y obviamente, pues, no siempre va a estar ahí presente. Siempre va a estar al acecho, buscando la oportunidad para hacernos caer. Y ante diferentes situaciones que vivamos en nuestra vida, siempre estará presente y nosotros, si nos descuidamos, podemos facilitar su acción y poder caer en el pecado. Es un enemigo interno con el cual estamos en lucha constante. Si nosotros consideramos nuestro cuerpo como un castillo y quisiéramos protegerlo de los enemigos externos, pues lo veríamos como está este castillo, ¿verdad? Con un foso alrededor de él, con altas murallas, torreones a través de los cuales se vigila y se ve a los enemigos que se acercan y se puede defender de ellos. Todas estas protecciones son para defendernos de los enemigos externos. Pero la realidad sobre la carne, ¿cuál es, queridos amigos? Sí, la realidad sobre la carne es que el enemigo está en casa, vive dentro del castillo, actúa desde adentro dando paso a la tentación. El enemigo va a bajar el puente levadizo y va a dejar pasar la tentación. Por lo tanto, es un saboteador interno. ¿Cómo actúa en nosotros el enemigo de la carne? A través de nuestras ideas, pensamientos y sentimientos. Buscando siempre la salida más fácil o cómoda. El enemigo interno de la carne realmente trata de disuadirnos para que no enfrentemos los problemas, sino que les demos vuelta. Genera en nosotros, el que nos quedemos callados cuando tenemos que hablar, o que actuemos cuando tenemos que actuar, ¿sí? Y no lo hacemos.
podemos decir que genera en nosotros el efecto del silencio de Adán que veíamos el taller pasado que nos explicaba Enrique. Pues esto, el enemigo interno, nos genera esta situación. Justificando siempre nuestras malas actitudes o acciones. Todo aquello que sentimos internamente en donde pensamos, pues ¿qué tiene? Yo no estoy haciendo mal a nadie. Todos lo hacen. ¿Qué tiene de malo? Entonces, estamos justificando nuestro mal proceder. Pues es así como el enemigo interno pues tiene problemas con nosotros. Haciéndonos sentir autosuficientes y superiores a los demás. ¿Sí? Haciendo creer que nosotros, obviamente, pues somos, como dicen por ahí a veces, la última Coca-Cola del desierto, que los demás no nos merecen, ¿sí? Que nosotros lo sabemos todo. Y esto, pues obviamente, infla nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra soberbia, y vemos pequeños a los demás. Nublando nuestra conciencia para no ver o minimizar la situación de pecado en que estamos. Aquí es importante entender que este enemigo interno puede llegar a ofuscar tanto nuestra conciencia que no alcancemos a percibir el pecado en el que estamos, ¿sí? O no darnos cuenta de que estamos haciendo algo mal y realmente, pues, nos puede causar mucho daño, ¿sí? También puede llevarnos a que minimicemos la situación, que no le demos la importancia que realmente tienen las cosas y tratemos de minimizarlas, haciéndonos sentir que siempre tenemos la razón, que son los demás los que están equivocados, que los demás son los que tienen que cambiar de parecer, ¿sí? Entonces, ese es un punto que también nos genera. Y haciendo que nos alejemos de Dios. En este punto, este enemigo o saboteador interno es muy sutil e inteligente. No nos propone abiertamente que nos alejemos de Dios, sino que trabaja directamente en nuestra debilidad y nos hace evidente la satisfacción por la cual estamos pasando y nos hace sentir que no necesitamos de Dios. Es más, así sutilmente nos llega a sentir que realmente Dios nos estorba para vivir plenamente en nuestra vida. Entonces, de esta manera, doblega nuestra voluntad y nosotros ya conscientemente nos alejamos de los sacramentos, nos alejamos, ¿sí?, de Dios, y obviamente, pues, esto obviamente va a causar más problemas de lo que estamos teniendo. ¿Qué proceso sigue el enemigo de la carne? Pues miren, en primer lugar trata de dominar nuestra mente con todo lo que acabamos de decir. Después domina nuestros actos y termina por esclavizar nuestra voluntad. Y de esa manera, pues, nos hace presos del pecado. ¿Cómo se inicia el combate contra nuestro enemigo? El Papa Francisco, otra vez en una de sus homilías, nos decía: cuando nos damos cuenta de que nuestro peor enemigo está escondido en nuestro corazón, inicia la batalla, precisamente para quitarnos todos esos engaños que este enemigo ha generado en nosotros. Y es un proceso que implica reconocer la influencia del mal que hay en nosotros y dejarnos conducir con docilidad por el Espíritu Santo.
Es un camino de maduración que supone renuncia, sinceridad y valentía. Aquí el Papa lo que nos está diciendo es que no va a ser un proceso fácil, que implica mucho esfuerzo de nuestra parte y, pues sobre todo, la ayuda de Dios. Es un trabajo serio que el Espíritu Santo hace si le damos espacio. Es una obra de Dios en nosotros. Esto es importante que entendamos que es Dios quien va a lograr ese cambio en nosotros. Es Dios el que nos va a ayudar a dominar y mantener bajo control a este enemigo. No somos nosotros solos, porque no tenemos la capacidad para hacerlo. Entonces, por eso nos dice que hay que darle espacio al Espíritu Santo. Claro, va a haber batallas que tengamos que pelear nosotros, pero lo importante es que sepamos y entendamos que Dios es el que nos va a dar la fortaleza y nos va a dar la fuerza de voluntad para poder dominar y controlar a este enemigo. Aquí quiero aprovechar para compartir con ustedes cómo en un tiempo atrás actuó este saboteador conmigo. En 1995 mi esposa murió y yo quedé viudo y con 4 hijos. Pasados algunos años, Dios puso en mi camino a una persona, a una mujer que se interesó por mí y por mis hijos. Iniciamos una relación y pasado algún tiempo, pues, tomé la decisión de casarme de nuevo e iniciar una nueva etapa en la vida, tanto de mis hijos como de la mía. El proceso de adaptación de la familia no fue fácil. Hubo muchos problemas y a tal grado se deterioró el ambiente familiar que tuvimos que separarnos. Fue bastante doloroso. Y durante todo este proceso, este enemigo interno nubló a tal grado mi conciencia que realmente me hizo sentir que yo tenía siempre la razón, que los que tenían que cambiar eran mi esposa y mis hijos. Me hizo también tener el efecto del silencio de Adán, quedarme callado cuando tenía que hablar, no actuar cuando tenía que actuar, y agravando de esa manera más precisamente la situación familiar. Y esta situación duró prácticamente 1 año y medio. Entonces, realmente aquí, otra de las cosas que generó en mí fue que me alejara yo de Dios. Llegué a sentir, dije, bueno, pues, ¿para qué me confieso? Si voy a ir a confesarme del mismo pecado una y otra vez, pues mejor no me confieso. Entonces, al alejarme de Dios, ahora sí, caí en el pantano de mis pecados y ahí estuve durante bastante tiempo. Gracias a Dios y afortunadamente, mi conciencia empezó a generar en mí inquietud. Y volví otra vez a acercarme a la confesión y a la Eucaristía. Y aquí, pues, el sacerdote realmente, dentro de sus comentarios, me hizo ver el gran error en haberme alejado de Dios. Si no podía con mis propias fuerzas, pues menos alejado de Dios. Entonces,
realmente pues me aconsejó: acércate a Dios, no dejes de confesarte, tú no te preocupes si va a ser el mismo pecado, eso déjaselo a Dios, pero tienes tú que venir, tienes tú que estar cerca, tienes que alimentarte realmente de su cuerpo para darte la fuerza. Entonces, después retomé también las clases de Biblia que había dejado por ahí pendientes, y fue en una clase donde, en la reflexión que teníamos acerca de un texto que estábamos analizando, había un comentario de San Agustín y había una frase que decía: ¿y quién te dijo a ti que eras perfecto? Esa frase sentí yo como que choqué contra un muro, ¿sí? Y quedaba aturdido y se me grabó tan profundo en mi mente que durante varios días estuve dándole vueltas y vueltas al asunto, ¿sí? Y eso pues realmente fue el principio, ¿sí?, de mi proceso de cambio. Un poquito más adelante, pues ahora sí que les compartiré la segunda parte de esto, del desenlace de este proceso. ¿Cómo podemos identificar el pecado que hay en nosotros? Es fácil. San Pablo, en una de sus cartas, la carta a los Gálatas, nos dice: es fácil ver lo que viene de la carne: el libertinaje sexual, las impurezas, las desvergüenzas, el culto a los ídolos, la magia, odios, celos, violencia, iras, ambiciones, divisiones, sectarismo, desavenencias, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Como ven, ¿sí? Ahora, pues, en esta lista, pues yo estoy seguro que más de alguna de ellas, ¿sí?, nos vemos identificados. Ahora sí, como dicen por ahí, ¿con esto o queremos más? Bueno, hay otra manera también de facilitarnos la identificación de estos pecados o de estas debilidades, y es utilizando el esquema de los pecados capitales. Y aquí podemos, por ejemplo, empezar con la lujuria, que nos habla de nuestro deseo sexual, si está ordenado o desordenado, y todos los problemas inherentes a este pecado capital. ¿Sí? Podemos hablar aquí de la pornografía, de la masturbación, en fin, todos estos pecados asociados a la lujuria. La envidia. ¿Cómo estamos en nuestra relación con los demás? ¿Realmente estamos contentos con su desarrollo, con su superación, o realmente siempre estamos deseando lo que ellos tienen, o sintiéndonos que somos más que ellos, pero no nos reconocen? La gula. ¿Cómo está nuestro apetito? ¿Está desordenado o no desordenado? ¿Sí? Entonces, es algo que tenemos que ver. La avaricia. ¿Cómo estamos respecto al dinero? ¿Realmente el dinero lo vemos como algo, pues ok, necesario para vivir, pero no como el único bien que tenemos que perseguir? No estamos poniendo en el dinero nuestra esperanza, nuestra confianza, ¿sí? No nos estamos dejando llevar por el tener, el poseer, ¿sí? Sino que realmente hay un control en eso. La soberbia. Esto pues simplemente es lo que nos lleva a sentir que somos más que los demás, que nosotros tenemos la razón, que nosotros somos los que sabemos, los demás no saben,
y en fin, nos lleva a adoptar actitudes precisamente de desapego y de, ahora sí, indiferencia. La pereza. Y no solamente, pues, como se dice vulgarmente, el echar la hueva en este caso, sino que la pereza vista también como falta de respeto al tiempo y a las cosas de las otras personas. La ira. ¿Cómo somos en este aspecto? ¿Somos de mecha corta? ¿Prendemos con facilidad? Bueno, este pequeño análisis nos debe ayudar a identificar cuáles son nuestras áreas débiles, cuáles son nuestros problemas en los cuales estamos metidos. Bien, hay un pasaje del Evangelio de San Mateo que nos habla de la pureza del corazón. Y Jesús les dice a sus discípulos, del corazón proceden los malos deseos, los asesinatos, los adulterios, la inmoralidad sexual, robos, infidelidad matrimonial, codicia, vida viciosa, envidias, injurias, mentiras, orgullo, falta de sentido moral, chismes. Todas estas cosas vienen del corazón y hacen impuro al hombre. ¿Cuáles son los pasos? Ahora ya conocimos, ahora sí, qué es la carne, ya supimos cómo actúa en nosotros y ya vimos cómo identificar realmente esas áreas de problema. ¿Cuáles son los pasos ahora para combatir al enemigo? Bueno, tenemos aquí en primer lugar, como primer paso, es confesarnos y comulgar. Intensificar nuestra oración y pedir la ayuda del Espíritu Santo. 3. Identificar y aceptar nuestras debilidades. 4. Tomar acción. Y 5. Realizar examen de conciencia diario. Jesús es muy directo y contundente. En otra parte del Evangelio nos dice, si tu mano o tu pie te arrastran al pecado, córtatelos y tíralos lejos, pues es mejor para ti entrar en la vida manco o cojo que ser echado al fuego eterno con tus 2 manos y tus 2 pies. Y si tu ojo te arrastra al pecado, arráncatelo y tíralo. Es mejor para ti entrar tuerto a la vida que ser arrojado con tus 2 ojos al fuego eterno. ¿Qué es lo que realmente nos dice Jesús? ¿Qué significa cortar tu mano o tu pie o sacarte tu ojo? Esto lo que significa es que enfrentes el problema con valentía, que dejes de hacer el mal que estás haciendo y que te decidas a cambiar tu vida. ¿Qué significa arrojarlos lejos de ti? Alejarte del pecado, rechazar la tentación. ¿Qué es una virtud? Bueno, el Catecismo de la Iglesia Católica, en su párrafo 1803, nos dice que la virtud es una disposición habitual y firme de hacer el bien. Permite a la persona realizar actos buenos y dar lo mejor de sí misma, con todas sus fuerzas sensibles y espirituales. Entonces, una virtud es algo que tenemos que desarrollar en nosotros, ¿sí? Y esto realmente, ¿quién nos va a ayudar? Nos va a ayudar el Espíritu Santo. Las virtudes son frutos del Espíritu Santo y es Él el que las va a desarrollar en nosotros, obviamente si lo dejamos trabajar. ¿Qué virtudes necesitaríamos para atacar el pecado? Miren, partiendo otra vez del esquemita de los pecados capitales y que ya los mencionamos,
Para cada uno de estos pecados existe una virtud para poderlo dominar y controlar. Por ejemplo, para la lujuria existe la virtud de la castidad. La envidia es la virtud de la caridad. La gula es la virtud de la abstinencia o continencia. La avaricia es la largueza. ¿Sí? Aquí normalmente a veces estas virtudes, pues muy poco las hemos escuchado, pero la largueza lo que significa es el ser caritativo, el que nosotros demos a los demás, ayudemos a los demás sin esperar nada a cambio. La soberbia, pues es la humildad. La pereza es la diligencia, la que nos va a ayudar a respetar el tiempo y las materiales de los demás y lo de nosotros mismos. Y la ira, pues es la paciencia. Estas virtudes son las que nos van a ayudar a que nosotros mantengamos sobre control, ¿sí? Estos pecados que son generados por nuestro enemigo interno. Dios nos dio dones cuando fuimos creados. Nos dio la inteligencia, la memoria, la voluntad, la libertad, la conciencia y también nos dio la ley natural que puso en nuestro corazón, ¿sí? A través de la inteligencia para que pudiéramos a conocer lo que es preciso hacer y lo que es preciso evitar. Es nuestra inteligencia y nuestra conciencia que van a actuar para poder dejarnos nosotros actuar con libertad. Sobre el examen de conciencia, fíjense, el Papa nos dice lo siguiente: la conciencia es el espacio interior donde nosotros escuchamos a Dios, que nos habla a nuestro corazón y que nos ayuda a discernir y comprender qué camino debemos tomar. El examen de conciencia nos permite conocer qué es lo que sucede en nuestro corazón y que seamos capaces de avanzar movidos por el Espíritu Santo y no por el instinto. No somos animales, no podemos reaccionar por instinto, sino a través de nuestra reflexión, a través de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad. ¿Qué preguntas podemos hacernos para realizar un buen examen de conciencia diario? El Papa nos dice: dedica unos minutos en tu día, quizás lo mejor es al término del día, en preguntarte qué pasó hoy en mi corazón. ¿Qué sentimientos, pensamientos o deseos experimenté? ¿Estos vienen de Dios o vienen de mí? ¿Realmente Dios envió su mensaje a mí a través de esto? ¿O fueron cosas que yo mismo generé o que mi enemigo generó dentro de mí y me llevó a ese punto? ¿Caí en alguna tentación? ¿Cedí ante el soborno de este saboteador? ¿Y cómo va mi proceso de purificación del corazón? ¿Voy avanzando en este proceso? No. Actitud de lucha. Nos estamos jugando nuestra salvación, queridos amigos. Démosle la importancia a este proceso. No tengamos miedo. Abramos las puertas de nuestro corazón al Espíritu Santo.
para que nos purifique y nos haga avanzar por este camino hacia la vida eterna. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: la alternativa es clara. O el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz, o bien se deja dominar por ellas y se hace desgraciado. Seamos conscientes, queridos amigos, y veamos lo que estas opciones nos dejan. Los invito a que hagamos una oración y le pidamos a Dios precisamente que nos ayude a salir adelante. Esta oración se tomó del libro del Eclesiástico o Siráside, ¿sí? Y forma parte precisamente de lo que está mantenido para ayudarnos en este proceso de la concupiscencia. Y dice así: oh Señor, Padre y dueño de mi vida, no me abandones al capricho de mis labios, no permitas que por ellos caiga. ¿Quién aplicará el castigo a mis pensamientos y la disciplina a la sabiduría de mi corazón? Ojalá que no perdonen mis errores, no sea que mis errores aumenten y que abunden mis pecados. Señor, Padre y Dios de mi vida, no dejes que mi mirada sea altanera y aparta de mí la codicia. Que la sensualidad y la lujuria no se adueñen de mí. Señor, que no me entregue a una pasión inmunda. Amén. Reto de valientes. Identifica la debilidad que más te esté afectando e inicia el proceso para dominar y mantener bajo control a tu enemigo interno. Mide tu avance diario. Recuerda, un día a la vez. Cita para memorizar. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Preguntas para compartir. Conozco en qué me está afectando el enemigo de la carne. ¿Qué me comprometo a hacer para dominarlo y mantenerlo bajo control? Bien, pues, gracias, queridos amigos